Velocidad, política y entrevistas. Entrevistas, velocidad y política. Hasta las 21 por Radio UBA. Cuarto bloque de Velocidad y Política, último momento del equipo suplente en el verano. Estamos llegando a estamos no con la lengua afuera, estamos muy bien, muy contentos. Estamos en comunicación, tenemos una comunicación de Costa Rica, el coordinador de la Red de Jóvenes por la Democracia, Juan José Díaz. Buenas tardes, ¿cómo te va? Un saludo, muchachos, muchas gracias por el espacio y un saludo desde el país del pura vida para ustedes y todos los que nos escuchan. Para nosotros Costa Rica es casi como la Suiza de América, ¿no? Eso se dice. Sí, nos cae muy bien, realmente es un sistema político que además en particular los politólogos nos gusta mucho, lo ponemos como ejemplo de convivencia democrática. Y realmente nos interesaba conocer un poco, un panorama general después del último cambio de gobierno, cómo se respira, cuál es la agenda que está actualmente por ahí por Costa Rica. El panorama, vamos a ver, en Costa Rica siempre es necesario, como vos lo decís, siempre he resaltado por su democracia, por su estabilidad institucional y demás cosas, y ahora con el presidente con el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, pues estamos entrando como en un cambio ideológico, digamos, en la política, que no se daba hace muchos años, pero pues por el natural de la misma transición, digamos, hay como una cierta inactividad por parte del Poder Ejecutivo, así lo sentimos nosotros. Inactividad, decías. Sí, porque, digamos, es normal, ya va a cumplir su primer año al mando. Ajá. Y es normal como el acomodo y todo eso, pues como vienen instituciones donde todavía hay gente de otros gobiernos y demás, se le ha complicado un poco y por eso ha estado un poco inactivo tal vez el Ejecutivo. ¿Y cuál? Aprovecho para saludarte. Saludos. Bueno, gracias Juan José. Te quería preguntar. Acá estamos, como sabrás, en Argentina conmovidos por el último tiempo el asesinato de un fiscal que está investigando una causa tan importante como fue el atentado a la AMIA. Pero antes de entrar en ese tema, en materia de derechos humanos, allá en Costa Rica, que entendemos que, si bien, como bien se marcaba, es un país institucionalmente con una estabilidad importante, ¿se presenta, hay algún balance o algo en relación a los derechos humanos o tienen unas perspectivas no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano? Claro, vamos a ver, empezando de lo micro a lo macro, digamos, en Costa Rica y en todos los países de la región, no se puede decir que algún país está libre de violación a derechos humanos, eso nunca va a pasar porque acordémonos que los derechos humanos abarcan muchas más cosas que lo que generalmente es mediático, la violación a la libertad de expresión, los presos políticos, todas esas cuestiones, pero sí hemos tenido nuestros casos, incluso nuestras peleas en la Corte, que por cierto la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene sede acá en San José, y sí se han peleado cuestiones, por ejemplo, el famoso caso Herrera Ulloa y la Nación contra el Estado por la violación de la libertad de expresión de un periodista, y cuestiones así, pero comparado a la región, ahora sí, abarcando lo macro, se podría decir que Costa Rica sí no presenta esas situaciones que tanto golpean a América Latina, por así decirlo. Discúlpame, ese último caso que mencionaste fue en relación así a que, grandes medios, ¿cómo fue? No, la verdad que no, para interiorizarnos un poco. Ese fue un caso, ya tiene su antigüedad, digamos, sí. Pero como, soy estudiante de Derecho y cuando estudias Derechos Humanos, para contextualizarlo a Costa Rica, es el primer caso que te enseñan. Okay. Entonces, el caso de Herrera Ulloa era un periodista que tomó una nota, una colilla, digamos, de un periódico belga y la publicó en un medio de acá. Y entonces, como el periódico belga había mencionado, había mencionado un incumplimiento del Poder Ejecutivo costarricense, y el Poder Ejecutivo vetó el artículo y lo prohibió y sancionó incluso penalmente a este periodista que citó ese artículo.
y bueno, todo el proceso aquí en los tribunales lógicamente se perdió, y él acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón. Ah, ok, perfecto. Bien, y mencionábamos en la mesa la cuestión de la declaración que habían extendido. Realmente queríamos preguntarte sobre esta declaración específica sobre el episodio trágico en el caso de la Argentina, y un poco también entrar Claro. en cuál era la actividad que ustedes desarrollaban, de qué manera, bueno, se estaban dando a conocer, y además cuáles son sus objetivos, ¿no? Es importante que organismos que trasciendan las fronteras nacionales empiecen a dar voz a determinados episodios, o por lo menos a distintos posicionamientos que hagan a estas circunstancias que realmente, bueno, desde ya sobresalen las fronteras nacionales. Así que contanos un poco ambas cosas, por favor. Claro, concretamente sobre el caso, pues como red nos impactó, como nuestra red latinoamericana nos impactó demasiado el saber esta noticia, porque bueno, claramente lo que sentimos nosotros en el momento y lo que le da la cabeza para pensar de primero a uno es de la intervención del Estado en otro poder de la República Argentina, ¿verdad? Y pues nos consternó mucho, entonces empezamos a debatir ahí con los muchachos, nos explicaron los compañeros de Argentina un poco cómo era la situación, qué antecedentes tenía la investigación de Nisman, qué repercusiones podría tener lo que iba a presentar Nisman ese día, y pues la lógica lo lleva a uno a pensar lo que emitimos en el comunicado, que tiene que haber una investigación internacional, que si no se podía en ese momento brindar ni la seguridad misma del fiscal, lógicamente la investigación también va a ir por el mismo camino. Entonces nosotros a lo que apelamos y a lo que llamamos es a que sean organismos internacionales los que puedan realizar la investigación en Argentina, para que la misma no se vea entorpecida, ¿verdad? Muy interesante realmente, porque de alguna manera muestra una tendencia mundial a este tipo de posibilidad, de hechos tan grandes, que existan organismos supranacionales, aunque sean aquellos Claro. que simplemente investiguen. Vos mencionabas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de la historia argentina tuvo un papel fundamental en dar a conocer aquellos episodios de desapariciones de personas que se estaban dando entre los últimos años 70, particularmente en el año 79, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un papel en Argentina muy relevante en dar a luz todos estos episodios. Y bueno, la idea de la Comisión de la Verdad, como ustedes lo mencionan en el comunicado, es un poco herencia de aquella CONADEP argentina, que empezó como un organismo, por lo menos no político, a dar también a luz y a cristalizar como verdades aquello que había estado sucediendo en la clandestinidad en la época de la dictadura, y que, si no me equivoco, vos corregime, en el caso de Centroamérica, los tratados de Esquípulas mostraron también un poco este camino de estas comisiones como independientes. La propuesta de ustedes es llevarla como un plano supranacional. Así es que lo supranacional, digamos, te evita en que el Estado argentino entre en vamos a ver, en parte, en juez y parte, porque vamos a ver, por las características de este asesinato, todo te llega a pensar que existe ¿por qué no existir un involucramiento del Estado argentino? Y entonces, ¿cómo el Estado argentino va a investigar algo que lo puede perjudicar en algún momento? Entonces tienen que ser los organismos supranacionales los que lleguen a investigar esto por el bien de la investigación, pues. ¿Y cómo responden desde el punto de vista de la organización a la cuestión de la cesión de soberanía, ¿no? Desde un punto de vista muy estricto nacionalista, uno podría decir, bueno, pero una comisión de la verdad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en la órbita del Departamento de Estado de Estados Unidos, y es injerencia en las soberanías nacionales, porque hay un poco la tensión de la nueva era es esta. Si los organismos supranacionales son declarativos, como en general ha estado sucediendo, o si, como la Corte Penal Internacional, empiezan a tener algún tipo de injerencia sobre los procesos concretos de los países, como en el caso que estamos hablando de la muerte del fiscal Nisman, del atentado a la AMIA, así como muchos otros casos de violaciones a los derechos humanos, dictadores en África, o los distintos aspectos que hacen poner a la democracia en jaque. ¿Cómo se responde a la cuestión supranacionalidad por un lado y soberanía por el otro? Sí, que dicha que tocas ese tema, porque es sumamente importante. O sea,
es necesario también tener en claro que estos organismos no van a llegar a intervenir, puesto a que la idea, o por lo menos lo que nosotros, al hacer el llamado, tenemos en mente, es que estos organismos tomen su base en el derecho argentino, digamos. Y si el caso sucediera aquí en Costa Rica, van a venir a hacer la investigación y las sanciones aplicado al derecho de cada estado. Bien. Entonces, siempre y cuando se respete eso, no van a estar tocando en realidad, no van a estar interviniendo dentro de la organización, ni dentro de las leyes, ni dentro de la normativa. No va a ser catalogado como un intervencionismo estatal. Entiendo perfectamente. Bueno, Juan José Díaz, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucho éxito en la red de Jóvenes por la Democracia. Realmente es muy nutritivo que gente, bueno, joven, como decíamos, estudiantes, como vos te describiste antes, empiecen a tomar vuelo a nivel internacional como para ir instalando algunos temas que los adultos, por decirlo de alguna manera, de la política ven con mucho más recelo, que es romper un poco las barreras de los estados nacionales y romper cierto cerco a limitaciones que los mismos estados tienen, como en el caso de la Argentina fue evidente con la muerte de este fiscal, que hasta ahora no ha logrado una pista clara de orientarse hacia alguna resolución. ¿Algo más que nos quieras agregar, Juan José, desde Costa Rica? No, en primer lugar, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, de verdad, una vez más, y lo que dices de los jóvenes participando en este tipo de redes o ya irse incorporando en la política es sumamente importante, y le hago un llamado a todos los jóvenes de Argentina que si nos quieren apoyar a nuestra red o bien participar en los procesos políticos de su país, háganlo, porque es solo de esta forma, es la única manera que tenemos de influir en los cambios que queremos como jóvenes. Así es. ¿Tienen alguna plataforma? Sí, eso te iba a contar. Página web, ahí está, dale. Tenemos la plataforma Juventud y Democracia, que es www.juventuddemocracia.org. Bien. Ahí nos pueden contactar, podemos publicar los artículos de opinión que tengan, los comentamos, le estamos dando mucha actividad recientemente. Y en Twitter nos pueden seguir en @JuventudLac. Juventud LAC. Bueno, muy bien, Juan José Díaz desde Costa Rica, www.juventuddemocracia.org para ponerse en contacto con esta organización. Desde Buenos Aires, muchas gracias por esta comunicación. Un saludo y pura vida. Los esperamos a los argentinos por acá pronto. Esperemos que podamos visitarlos, nos gustaría mucho. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, un abrazo desde Buenos Aires. Igualmente. Bueno, muy bien, era Juan José Díaz, coordinador de la Red de Jóvenes por la Democracia, un país como Costa Rica que la verdad es un lujo, un ejemplo, no tiene fuerzas armadas. Para un tipo de mi edad era como el país, la aspiración máxima que podía aspirar un país era ser como Costa Rica, poca violencia. En el Caribe. En el Caribe, sí. La playa. Por el Caribe era el tema. Que no sería, era el sueño. No sería nuestro caso, ¿no? Buenos Aires, bichos de ciudad, como escuchábamos antes. Bueno, nos queda